crisis de confiabilidad en las instituciones de nuestro país, de desconfianza en los chilenos con respecto a lo que está pasando y en un aumento de los casos de corrupción que están en los medios de manera muy frecuente en los últimos tiempos, es que nos interesa conocer con datos en la mano qué está pasando en nuestro país. Por eso hemos convocado a Alejandra Ojeda, que es directora de Estudios Públicos de Ipsos, que ha realizado precisamente un estudio. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida a País ADN con respecto a cómo percibimos los chilenos el tema de la corrupción por estos días, ¿no? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hola, bienvenida Alejandra. Sí, cuéntanos de este estudio, la edición número 34 de Claves Ipsos, correspondiente al mes de octubre, donde hicieron una encuesta con respecto justamente a la corrupción. 3 de cada 4 personas creen que hay mucha corrupción en Chile. Efectivamente, 3 de cada 4 personas, el 75% cree que hay mucha corrupción en Chile. Ahora yo diría, si bien es el dato más importante y llamativo de la encuesta, yo diría que más importante que eso es que nosotros preguntamos a días después que se supiera el caso Convenios, en julio del 2023, han pasado 1 año 3 meses, 1 año 4 meses prácticamente, y la cifra no se ha movido. Por lo tanto, me gustaría partir despejando. O sea, no es el caso Hermosilla el que está golpeando. El caso Hermosilla es el que viene a confirmar esta sensación que arrastramos en Chile, o esta sensación ambiente, desde hace mucho rato, que tenemos altos niveles de corrupción, que las instituciones que están encargadas de prevenir y de combatir la corrupción en el país no estarían funcionando apropiadamente y que tenemos casos que no se están también sancionando en forma correcta. Alejandra, ¿cómo y cuándo hicieron el estudio? ¿Qué periodo abarca? Lo levantamos los últimos días de octubre, déjame ir exactamente a la fecha, 25-26 de octubre, es una muestra de 800 casos. Ya. ¿Cuál es la conclusión más evidente que podemos tomar después de analizar los datos? Sí, mira... ¿Quiénes creemos que son los más corruptos en Chile, por ejemplo? Los más corruptos en Chile, preguntamos sobre el comportamiento honrado, me voy a ir para allá, para... Mira, a ver, voy a partir relevando el dato positivo, en realidad, que creo que eso es importante mencionarlo. Las personas confían mucho en los emprendedores y en los dueños de pequeñas empresas. Ojo con esto, este es un dato que nosotros medimos en pandemia también. Ahí hicimos mucho estudio por parte de Ipsos. ¿Y qué nos encontramos? Que en esos momentos donde estábamos en una situación tan compleja, donde estábamos en cuarentena, donde había mucho reclamo contra las grandes empresas que no estaban cooperando, que las personas no se sentían apoyadas en ese sentido, apareció toda esta red local de emprendimiento, los pequeños almacenes, el delivery con bicicleta a la casa, etcétera, que construyó una confianza muy importante en términos del comportamiento de ese grupo. Entonces, eso es muy interesante porque eso se ha mantenido en el tiempo, podría haber desaparecido y no es así. Ahora, ¿quiénes se perciben como aquellos que tienen los comportamientos menos honrados? Primero, autoridades de gobierno, los funcionarios municipales, los funcionarios públicos del Estado, y yo te diría, esos son los más graves, pero sumamos también los directores o líderes de fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Por el caso Convenio. Tremendamente golpeados. ¿Y los empresarios no entran? Sí, los empresarios también. Apenas, un 23% solamente considera que los empresarios o líderes empresariales tienen comportamientos honrados. Entonces, es tremendamente duro porque lo que tenemos es un nivel de desconfianza. Más allá que tengas antecedentes o hechos que la respalden, es un nivel de desconfianza en todas las instituciones públicas y privadas y en todas las posiciones que implican decisiones, poder, influencia. Entonces hay un nivel de desconfianza muy importante instalado. Y casos, como el caso Convenio, pero yo diría el caso Hermosilla, por sobre todo, vienen a confirmar todas estas aprehensiones. Y finalmente, lo que te dicen las personas cuando uno pregunta qué significa, cómo lees el caso Hermosilla, tienes 6 de cada 10 personas que dicen, ojo, este no es un caso aislado, este es un caso que refleja el nivel de corrupción sistémico que se ha instalado en las instituciones del país, que es esta sensación completa como que nada está funcionando, ¿ya? Claro. Y para los que recordamos, que son muchísimos en todo caso a partir de la pregunta, tenemos la impresión que todo esto viene desde el caso Penta. Aquí ahí nace. Ahí nace. Ahí se instala, ahí hay un quiebre importante. Primero nos sorprendió porque preguntamos, nos fuimos del 2000 en adelante, más o menos, preguntamos por los casos más importantes de corrupción que se han sabido en el país.
Paco Gay, Soki Mitch, Milico Gay, el caso Cabal, el caso Cascada, Hermosilla y Convenio están en desarrollo, por lo tanto la gente los conoce, estamos ahí, ¿no es cierto?, recibiendo información todo el día. Pero nos sorprendió el caso Penta, primero que lo recordaba 75% de las personas consultadas, incluyendo personas jóvenes. Recordemos, este es un caso del año 2014. Sí, que las clases éticas son muy potentes. Es que ese es el daño tan grande que hace el caso Penta. ¿Ah? Que si bien destapa esta red de corrupción y el financiamiento ilegal de la política, nos aparecen las boletas ideológicamente falsas, desata esta comisión asesora que crea la presidenta Bachelet en ese tiempo, que genera el informe Engel, liderado por Eduardo Engel. Finalmente la burla que siente la ciudadanía con las sanciones de 2, 3 años, las clases de ética, las penas remitidas, pero además cuando habían 2 o 3 años que ya se consideraba poco, más encima con cumplimiento en el hogar. Entonces, ese es tremendo. Ese genera un quiebre en la confianza en las instituciones que deben prevenir, perseguir y sancionar las prácticas de corrupción en el país. Pero Alejandra, además es una percepción de la ciudadanía que ahí había corrupción y que ahora se ratifica con las acusaciones en contra del fiscal Guerra y todo lo que apareció, ¿no? Es que ese es el punto, porque ¿sabéis lo que pasa? Que el caso Hermosilla nos trae novedades, nos remite de vuelta al caso Penta. Entonces, efectivamente, te instala sobre la mesa el rol que jugó el fiscal a cargo, las conversaciones que hubieron, los acuerdos, los niveles de protección que hubo con los protagonistas del caso. Entonces, con las personas que estaban imputadas respecto del caso y cómo termina esto, cómo se protege toda una red, una clase política y una clase también de élite, porque finalmente son personas que gozan de poder, de distinto ámbito, pero gozan el poder económico, poder político, ¿no es cierto? Entonces, es tremendo porque esto nos actualiza el caso Penta por un lado y nos dice finalmente, ¿sabes qué? Lo que siempre hemos pensado o lo que hemos estado pensando en la última década era verdad. Era verdad, ¿no? Entonces genera esta sensación, esta desazón, este desánimo, lo cual es tremendamente peligroso, ¿no? Primero, porque requerimos confiar en algún grado en las instituciones para que funcione la democracia. Segundo, porque si no confiamos en las instituciones y no confiamos además, por último, por temor a la persecución y a las sanciones, de hecho no tenemos motivaciones ni siquiera para cosas como ¿por qué voy a ir a votar? ¿Por qué voy a pagar mis impuestos? ¿Por qué voy a hacer una serie de cosas si los poderosos no lo hacen y no tienen sanciones tampoco y nadie les dice nada? Entonces, y lo otro, la cohesión social, porque si lo que sentimos es un ambiente de corrupción permanente entre todos, incluido entre la relación entre las personas, que no es menor la cifra que indica que incluso a nivel de las personas, prácticamente 1 de cada 3 personas, que indica que incluso a nivel de las personas, entre las personas existe corrupción en las relaciones que establecemos. Claro. Que en el fondo no es corrupción propiamente tal como el delito, pero son malas prácticas. Es desconfianza. Desconfianza, exacto. Entonces se nos va minando la cohesión social que es necesaria para este país, para que finalmente para un futuro sostenible. Claro, y esa es la parte más compleja también, porque tiene que ver ya desde las bases, por así decirlo, sociales, a grandes instituciones o a mayor envergadura, podríamos decir, a una dimensión mayor. Claro, ahora hay un dato que es tremendo aquí en esta encuesta, y es que 52% de las personas, un poquito más de la mitad, lo que está diciendo es que confía poco o nada en la labor de las instituciones chilenas encargadas de combatir la corrupción. Y claro, y el caso Hermosilla te lo confirma, porque cuando preguntamos, bueno, ¿quiénes son los grandes dañados? ¿Dónde se pierde principalmente la confianza? ¿En qué instituciones? Primero te dicen la clase política en general, pero claro, es de esperar. Eso es de esperar. Pero sin embargo, luego te dicen los jueces y el poder judicial. Y tercero te dicen el Ministerio Público, Fiscalía. Entonces estamos hablando de las instituciones que persiguen y de las instituciones que sancionan. Estos casos, justamente. ¿Quién debiese ser? Bueno, mi impresión, y esto ya un poco a título personal, es que aquí el Consejo de Defensa del Estado debería jugar un rol importante, porque tenemos las otras instituciones fuertemente dañadas, va a haber sospecha importante sobre lo que hagan, entonces es probable que el Consejo de Defensa del Estado pudiese generar un rol que se pueda leer, es menos conocido por la ciudadanía,
Claro. Por lo tanto está menos contaminado y puede jugar un rol mucho más independiente. Oye, Alejandra, hemos puesto en juego en las últimas semanas la percepción de la gente con respecto a la corrupción de manera muy, muy empírica. Uno en los Estados Unidos, donde acaban de elegir un presidente que tiene un montón de juicios y que obviamente ha estado involucrado en una suerte casi de golpe de Estado en los Estados Unidos, pero en nuestro país también. En Linares eligió a un alcalde que estaba en prisión preventiva, que está en prisión preventiva. Con la mitad de las municipalidades bajo proceso de investigación y sometidos a una elección que tuvo carácter obligatorio, uno siente que allí hay una suerte de medición con respecto a qué piensa la gente efectivamente, los hechos con respecto a los actos de corrupción. Hay mucha corrupción municipal que la gente percibe, pero que de repente no sanciona, ¿no? Porque se llega a un punto cuando tú sientes que todo está contaminado, todo está intervenido por este tipo de prácticas, comienzas a normalizarlas y trivializarlas. Entonces, de hecho, si uno miraba las rutinas humorísticas, me tocó ver un par días previos a las elecciones, entonces eran muy graciosas en el sentido que decían, bueno, ahora nos va a tocar ir a votar y vamos a elegir por quién es el próximo que nos va a robar. Y todo el mundo se reía. Y si tú te alejas 2 pasos más allá de la rutina humorística, es tremendo lo que se está diciendo. Esta elección en un contexto libre para un cargo, sabiendo que finalmente vas a elegir una persona que va a ser un perjuicio, que va a tener prácticas deshonestas, etc. Entonces se trivializa porque ves que hay casos, en el fondo esto es como cuando tú dices, bueno, ¿qué importa esto si es tan chiquitito cuando hay cosas tan grandes que están pasando y tampoco a nadie le importa, ni nadie hace nada, y de ahí viene la normalización. Pero yo miraría el otro peligro que tú citas correctamente, Aldo, que es lo que pasó en Estados Unidos. Cuando tú tienes estas situaciones y no estás confiando en las instituciones respecto del rol que tienen que cumplir, las soluciones más facilistas, más populistas y además más punitivas se vuelven muy atractivas. Entonces, o sea, si uno dijese, ¿qué pasa si restituimos, no sé, pena de muerte, por ejemplo? Siempre son discusiones que reaparecen cada cierto tiempo, dado el contexto de inseguridad pública. ¿Qué pasa si aplicamos mano dura de una determinada manera? Se vuelve muy atractivo. Porque tú dices, nadie está haciendo nada, las instituciones no funcionan. Y ahí está el peligro, justamente, de la pérdida de la confianza en el sistema penal de justicia, en aquellas entidades que tienen que prevenir la corrupción en el país, la pérdida de confianza en los roles, en los liderazgos, públicos o privados, por cierto. Entonces, porque las soluciones más sencillas, pero que a largo plazo tienen consecuencias muy duras para la democracia, para los países, están a la vuelta de la esquina. Sin duda. Y por eso es importante tener una medición de lo que está pensando la gente en estos momentos de cara a procesos eleccionarios que van a ser muy trascendentes para definir el futuro político del país, ¿no? Sí, por cierto, se nos vienen... Bueno, yo tengo la impresión que en esta elección que se viene ahora, la de los gobernadores, va a haber mucho más enganche emocional que con las municipales en general, porque ahí tenías 4 cargos que se elegían, unos votos tremendos, las personas no conocían, lo medimos, no sabían ni siquiera por cuántos votos tenían que marcar a ese nivel días antes, un par de semanas antes de la elección, había mucha gente que no tenía idea de lo que se estaba eligiendo. Claro. Pero aquí lo que vamos a tener son duelos. Son 2 duelos, o sea, son 2 personas en un duelo. Claro, entonces, y con nombres ya conocidos, que ya hicieron campaña, que ahora parten una segunda vuelta, y la mayoría con proyectos, formas de entender la vida regional, la vida comunitaria o el país, de formas totalmente distintas. Entonces es muy interesante lo que se viene... Más polarizado, dices tú. Sí, por cierto, mucho más polarizado, pero además mucho, yo diría, personalmente a uno que le gusta estas cosas, mucho más entretenido en términos de cómo se va a dar. De cómo se analiza también. Claro, o sea, el de la región metropolitana está increíble, está de infarto aquí, porque más encima tiene este elemento sabroso de 2 orregos, 2 personas que claro. Además de la confusión que eso pueda generar. Sí. Ahora yo te quería preguntar también con respecto a la percepción histórica, por así decirlo, que hemos tenido los chilenos, Alejandra, porque antiguamente, tengo la sensación, se decía que, claro,
otros países de Latinoamérica eran tremendamente corruptos. Uno pensaba, no sé, México, u otros países donde uno dice, no, allá la corrupción es un tema, o sea, los policías uno los puede comprar, como que acá eso no pasaba, que nosotros teníamos, o pensábamos al parecer la ciudadanía, teníamos instituciones con mayor probidad, más correctas, comillas. ¿Eso ha cambiado? ¿Tú crees? La percepción sí. La percepción, sí, estoy hablando de percepción. Sí. Estoy hablando de percepción más allá de los casos puntuales que están siendo investigados, han sido investigados y hemos visto pruebas de, pero con respecto a la percepción, me da la impresión de que antes teníamos una percepción de que en otros países de Latinoamérica la corrupción era pan de cada día y acá no. Y acá no, exacto. Y eso ha cambiado, ¿no? Sí, ha cambiado en forma radical. Y en el último tiempo, diría yo. Yo te diría la última década. La última década. Yeah. Yo te diría, por eso instalaba fuertemente el caso Penta. Creo que esa fue una bisagra dentro del país. Ahí se generó un hito importante y cambió la forma de mirar las instituciones. Y no era que no hubiésemos tenido casos previamente, pero también eso explica por qué después casos posteriores al caso Penta no tuvieron tanto impacto, porque ya se empezaban a sumar como antecedente. El caso Penta fue tremendamente significativo para el normalizar, país. quizá. Sí. Ahora, lo cual, insisto, no significa necesariamente que todas las instituciones estén cometiendo actos corruptos permanentemente, o que haya evidencia, pero la impresión que se tiene, la sensación ambiente es que esto cambió, y cambió ya hace rato. Claro. Y que también cambió no solamente a nivel de las instituciones, sino los liderazgos en el país. Hablar de una presidencia, ¿no es cierto? La figura del presidente o de la presidenta era una cosa que embestía poder, ¿no? Tremendamente, más allá de que tú compartieras tendencia política o no. Entonces uno decía, es la persona elegida democráticamente y todo. Hoy en día se mete todo dentro de esta clase política y el sistema, todas aquellas instituciones que están relacionadas con el sistema político, sean los partidos, sea el Congreso, sean funcionarios de gobierno, sea el mismo presidente, el Estado en general, aparecen teñidos de mucha desconfianza y se les atribuyen prácticas deshonestas. Y lo peor de todo, que lo medimos aquí, es que se cree que tienen los instrumentos para fiscalizar, pero que no hay fiscalización, que no hay autorrevisión en términos de las cosas que están haciendo. Alejandra Lapidá, mi coconductora de este espacio, hoy día amaneció con la sensación de que hay gente privilegiada con respecto a las sanciones, a la acción de la justicia, lo que también es una forma de corrupción, digamos. Por cierto. Y yo creo que los chilenos están cada vez más convencidos que hay trato para uno y trato para otros, ¿no? Es que sin lugar a dudas, o sea, lo estamos mirando con las noticias permanentes, con los casos en desarrollo. El caso Barriga y el caso Jadwe, por ejemplo, le hicieron un flaco favor a las elecciones municipales, porque dieron paso a toda esta burla en términos de quién va a ser el próximo, ¿no es cierto?, que va a desfalcar un municipio, pero también empiezan las comparaciones sobre cómo procede, más allá de que sean justas o injustas, en todo caso, pero se empieza a ver cómo la justicia opera, y sin lugar a dudas, bueno, a ver, tenemos casos que son dramáticos. Yo siempre vuelvo, es el caso dramático del incendio de la cárcel de San Miguel, que nos abrió los ojos sobre las condiciones carcelarias y donde veíamos personas, por ejemplo, el caso de este joven el señor que vendía discos compactos. Exacto. Películas pirateadas, un delito finalmente igual, digamos, pero estaba dentro, estaba en prisión preventiva, si no me equivoco. Entonces, versus, y si tú tomas ese caso, y ese caso más o menos es de los periodos con el caso Penta, versus lo que estaba aconteciendo, y tú ves entonces el nivel de impunidad en otros casos. Entonces, o sea, justicia para uno y justicia para otro. Claro, efectivamente. Ahora, lo que sí encuentro tremendamente preocupante lo que aconteció en estos últimos días en el caso Hermosilla. La acción de Juan Pablo Hermosilla con esta amenaza finalmente, porque es una amenaza cuando él dice vamos a publicar los nombres. Salir con el ventilador, en otras palabras. Salir con el ventilador. ¿Por qué? Porque más allá de la acción en sí misma que está cometiendo y de lo que está diciendo, primero creo que sí, efectivamente tenemos que conocer todos los antecedentes. Eso debe ser al final transparente. Sin embargo, los procesos tienen tiempos que se van marcando y hay información que no debe ser pública en cierto momento, sí al término de los casos. Pero lo que te demuestra es el poder, el grado de influencia que pueden llegar a tener determinadas personas
en términos de cómo operan los procesos judiciales y cómo opera la justicia en el país. Porque él lo que está haciendo es, a vista y paciencia de todo el país, hacer una amenaza. Porque no es un justiciero, no está operando desde la línea de caiga quien caiga, todos deben ser culpados acá, sino que lo que está diciendo es, voy a soltar ciertos antecedentes, que al final tiran una lista sin contenido, porque no sabemos ni cuándo fueron esas conversaciones, ni qué tipo de conversaciones, cuál es el contenido de estas conversaciones. Más allá que, pero genera algo que, si el nombre es mencionado, es porque hay una práctica corrupta de por medio. Y es impresionante que nosotros, a vista y paciencia, veamos cómo se generan estos procesos y que pareciera ser que no nos impresiona. O sea, estamos acostumbrados a personas que tienen tanto poder como para hacer estas cosas con impunidad. Nos estamos acostumbrando a eso y puede ser muy complejo. Tremendamente, sí. Alejandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos, con este estudio donde nos quedamos con algunos datos como lo que mencionábamos, ese de 75% que cree que hay mucha corrupción aquí en nuestro país. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos despedimos, nos vamos a reencontrar mañana a las 9 de la mañana en una nueva emisión de País ADN. Espero que con la sensación de una sociedad más justa, Pia. Sería muy bueno. Ya viene el ciudadano.